Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es María José Bogar Ríos. Soy profesora en el Centro Universitario San Isidoro en Sevilla, centro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, y hoy les traigo esta ponencia que se llama Percepciones estudiantiles sobre la identidad andaluza en el audiovisual contemporáneo, examinando la percepción de la identidad andaluza en la producción audiovisual actual desde la perspectiva estudiantil. Bien, la cultura audiovisual europea contemporánea se caracteriza precisamente por una intensa circulación de imágenes narrativas y estéticas que ponen en relación identidades nacionales, regionales y transnacionales. Este ecosistema, marcado por la expansión de las plataformas digitales y por la hibridación de modelos productivos, funciona como un espacio de negociación simbólica en el que se dirimen tensiones entre integración y diversidad cultural. En este marco, las representaciones regionales adquieren un papel central para comprender cómo Europa articula su imaginario y cómo las audiencias jóvenes se posicionan frente a ello. Bien, entre estas regiones, Andalucía constituye un caso especialmente relevante debido a su prolongada presencia en el cine y la televisión española y al repertorio de estereotipos que históricamente han definido su imagen pública, no solo a través de Andalucía, sino también, además, por metonimia a lo que sería el resto del conjunto de España. El acento convertido en un recurso humorístico, pues la gitana racializada, la exacerbación del folclore o la picaresca como marcas identitarias, han configurado durante décadas un imaginario audiovisual persistente, fácilmente reconocible tanto por el público español como por el europeo. Y estas imágenes fuertemente codificadas han circulado más allá de sus contextos de origen, contribuyendo precisamente a reforzar una visión reducida y homogénea de la identidad andaluza. Sin embargo, en el contexto actual, nuestro panorama es más complejo. A la continuidad del estereotipo se suman nuevas propuestas audiovisuales que buscan precisamente revisarlo críticamente, matizarlo o resignificarlo desde coordenadas más contemporáneas. Proyectos televisivos, cine independiente y campañas institucionales trabajan hoy con una sensibilidad diferente. Precisamente tratan de revalorizar el acento como signo cultural positivo, introduciendo además la diversidad interna del territorio y dialogan con discursos identitarios presentes en otros espacios europeos. Esta coexistencia entre tradición y renovación convierte lo andaluz en un laboratorio simbólico desde el que observar los mecanismos mediante los cuales las identidades regionales se integran, se disputan y se transforman dentro del audiovisual europeo. Por tanto, este estudio que presento se inserta en ese marco y se pregunta cómo percibe el alumnado universitario estas representaciones de Andalucía en pantalla. Y se trata de un colectivo especialmente significativo, ya que son consumidores intensivos de contenidos digitales familiarizados con narrativas transnacionales y con un nivel de alfabetización mediática a priori que favorece esta lectura crítica. Bien, así por tanto, como objetivo general, se presenta la idea de la percepción del alumnado o el estudio, ¿no? De la percepción del alumnado universitario sobre cómo se representa precisamente Andalucía en el cine, la televisión y las plataformas digitales contemporáneas, y se busca entender no solo cómo se reconocen estos estereotipos, sino también cómo estos son valorados y qué alternativas se visualizan en producciones actuales. En cuanto a objetivos específicos, proponemos explorar las percepciones iniciales del alumnado sobre la representación audiovisual de Andalucía, analizar el grado de reconocimiento y credibilidad de los estereotipos andaluces, identificar las demandas de pluralidad en el caso de que se den y que surgen de estas valoraciones del alumnado. Vale, para ello se ha realizado un trabajo de campo basado en diferentes fases. El diseño que se propone es un diseño exploratorio descriptivo organizado en estas fases.
Primero se pasó un pretest, una fase de cuestionario inicial a los estudiantes para establecer una línea base sobre sus percepciones y hábitos de consumo antes precisamente de darle ningún tipo de contenido para no contaminar, ¿no? En una segunda fase, los estudiantes del grado de comunicación, en este caso, participaron en visionados de fragmentos de obras audiovisuales que incluyen representaciones andaluzas estereotipadas y contemporáneas, seguidos de un debate guiado. Y por último, se recogieron unas impresiones posteriores mediante una nube de palabras colectiva y también una serie de preguntas abiertas que exploraron la percepción de los estereotipos precisamente una vez después de haber establecido, ¿no?, ese debate y haber visto una serie de fragmentos de obras audiovisuales. Bien, en cuanto al resultado, se muestra en primer lugar un reconocimiento prácticamente unánime de los estereotipos andaluces. Un 85% del alumnado identifica su presencia en el audiovisual. Estos son los resultados pretest. Perdón, que no lo había dicho. Este dato confirma la persistencia cultural del cliché, transmitido generacionalmente y accesible de forma inmediata, ¿no?, para la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, este reconocimiento no implica adhesión al mismo. El 80% considera que estas representaciones no son creíbles, lo que revela una distancia crítica significativa. Esta falta de credibilidad se acompaña de un elevado nivel de fatiga cultural, además, que se percibe en un 65% del alumnado que manifiesta cansancio ante la repetición de los mismos rasgos. Bien, esto podemos resumirlo en que precisamente estos análisis nos indican que hay un alto reconocimiento de los estereotipos, una baja credibilidad de los clichés, fatiga ante la representación y consumo audiovisual multicanal. En cuanto a algunos resultados cualitativos del pretest, se observaron que el 45% de los estudiantes no recordaban ninguna obra reciente, a pesar de los datos cuantitativos dichos anteriormente, lo que sugiere precisamente una falta de conexión o exposición a producciones audiovisuales contemporáneas que representen esta región de manera significativa. También señalaron como referente andaluz en el cine a Antonio Banderas, y cabe destacar que también algunos señalaron algunos de sus personajes, en concreto el gato con botas, como referentes, ¿no? También el 30% de los participantes señaló que las representaciones audiovisuales de Andalucía suelen caer en un exceso de clichés, indicando un deseo de mayor profundidad y diversidad en la representación de la identidad andaluza. Bien, una vez realizado el test postvisionado, el 30,4% de los estudiantes mencionan que la identidad cultural andaluza como un concepto central, ¿no?, en sus reflexiones, destacando precisamente la riqueza y la diversidad, y que les gustaría ver eso más allá de los estereotipos. Bien, se produce también una revalorización del acento andaluz. El 43,5% de los encuestados revalorizan el acento andaluz, considerándolo un signo de orgullo e identidad, y señalando precisamente cómo se ha producido este cambio en la percepción hacia una percepción más positiva. Y también el 26,1% de los participantes critican precisamente la exageración del acento en producciones contemporáneas, televisivas o cinematográficas. Bien, en las respuestas, como decía, cualitativas, emerge este patrón, ¿no?, que es de un poquito de interés especial, donde el alumnado, pues precisamente vemos cómo revaloriza ese acento andaluz, interpretándolo no solo como una caricatura, sino como un marcador de identidad positivo.
y al mismo tiempo expresa precisamente su rechazo a las representaciones reduccionistas y una demanda clara de pluralidad. Bien, estos hallazgos precisamente se alinean con tendencias observadas en otras periferias culturales europeas, audiencias jóvenes que cuestionan imaginarios heredados o reclaman representaciones más honestas y complejas, y comparan constantemente lo local con modelos culturales transnacionales presentes en plataformas digitales. En el conjunto del caso andaluz evidencia que las identidades regionales funcionan como espacios de negociación simbólica dentro de Europa. No obstante, los estereotipos sobre Andalucía son ampliamente reconocidos por estas audiencias jóvenes. Su credibilidad es cuestionada y se observa una fatiga notable frente a su reiteración en el contenido audiovisual, a pesar de que, como digo, no son capaces de recordar previamente ninguna o muy pocas obras que representen este tipo, ¿no?, de circunstancias o de representaciones identitarias. Así, los estudiantes universitarios demandan representaciones que capturen la pluralidad y la diversidad de la identidad andaluza, en contraposición a esa imagen homogeneizada que los clichés perpetúan. Y con esto termino mi presentación. Quedo a la espera de sus preguntas, y también les insto a que, obviamente, pues cuando salga el capítulo, revisen el capítulo si es de su interés, para profundizar un poquito más en este tema. Muchas gracias por su atención.